Georg Simmel fue un filósofo y sociólogo alemán del siglo XIX. Simmel llegó a la conclusión de que si se quería resumir toda la experiencia y toda la práctica en un solo supuesto general, este sería formulado por las palabras yo y el mundo. Simmel explica que la existencia se conforma por un sujeto frente a múltiples objetos, mismos que puede amar o odiar, conocer y trabajar, y que le pueden estimular o entorpecer. El mundo es, pues, percibido y tomado sencillamente por un espíritu subjetivo, y ese mundo posee una existencia objetiva relacionado con aquel espíritu en específico. El mundo es lo que uno ve y oye, y es diferente a lo que otros ven y oyen, adquiriendo no solo un carácter de imagen, sino un carácter independiente. Para Simmel es equivocado creer que el hombre toma primero el mundo de un modo completamente objetivo y después, con el paso del tiempo y con la adquisición de experiencias, el sujeto cobra la conciencia de ser un yo que refleja el mundo. Simmel piensa que esa primera imagen que tenemos del mundo no es en absoluto objetiva, pero tampoco es subjetiva. Está en un estado indiferenciado de la simple percepción. Esto permite que el sujeto y el objeto se desarrollen al mismo tiempo, porque solo en su relación recíproca pueden alcanzar sentido. Y es en este acuerdo y coincidencia del objeto y el sujeto donde Simmel sitúa la verdad. Y aquí surge un problema, porque uno puede conseguir la verdad, o sea, la unión de subjetividad y objetividad, o no conseguirlo. Y esta es una cuestión que no existe para lo dado originalmente de un modo indiferenciado. Simmel se introduce en los caminos de la filosofía para poder explicar este dualismo. El sujeto puede permanecer en absoluto dentro de sí y puede incluir el objeto en sí o crearlo por sí mismo o rechazarlo de sí. Es decir, el sujeto tiene completo dominio del objeto, pero para el sujeto el otro hombre es también otro objeto. Y que este otro piense de una manera diferente y exprese diferentes principios frustra a este primer sujeto, así como pasaba con los sofistas que llegaban a tapar la boca de su contrario para que no se saliera con la suya. Entonces estamos en un dilema. ¿Cuál de todos los espíritus tiene la verdad? Si todos tienen vivencias diferentes, la objetivización de la realidad siempre ha de cambiar. Para que quede claro, Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, y con esto quiere decir que el espíritu es quien confiere su peso a los demás objetos. Pero, habiendo muchos hombres y no solo un hombre, ¿cuál es la medida de todas las cosas? Simmel cita a un par de filósofos para seguir el dilema de sujeto y objeto, a Stirner y a Fichte. Stirner propone que todo lo que en general se puede llamar objeto tiene todo su sentido en el hecho de ser empleado por el yo. Partiendo de esto, no existe la verdad como ideal, pues el abismo entre sujeto y objeto que la verdad vendría a salvar queda colmado prácticamente del lado del sujeto. Recordemos que antes situamos a la verdad como la unión entre sujeto y objeto, y dijimos que esta unión no siempre se daba y que eso nos dejaba en un problema. Pues para Stirner no hay problema porque la verdad está únicamente en el sujeto. Por otra parte, está el idealismo de Fichte. El objeto, como tal, no es más que una forma en la cual se realiza la vida del sujeto. Entonces, el problema sigue sin resolverse. Podremos afirmar que la verdad está en el sujeto, pero ¿para qué conocer entonces? Si solo se conoce de manera subjetiva y si la verdad está solo en el yo, ¿cuál es la finalidad de que exista un objeto? Aquí, Simmel propone buscar la norma moral, dejar de poner al hombre en su experiencia y ponerlo en su actividad, en hacer algo por lo que le rodea. Simmel dice, el yo es actividad, y ésta solo puede ejercerse en un objeto que le ofrece resistencia, en romper la cual consiste precisamente su actividad. Es importante enfatizar en esta resistencia que menciona. Así como el escultor solo puede hacer arte rompiendo el mármol, el hombre se realiza luchando con los objetos. El yo crea el objeto o el mundo como representación suya, porque es actividad y toda actividad necesita de un objeto. Sin embargo, hay una segunda solución que parte del objeto y termina en el objeto. En esta solución, el sujeto toma la forma de existencia del objeto. A este tipo de solución pertenece el naturalismo. Desde este punto de vista, el sujeto y objeto son contrapuestos, y cada uno toma determinaciones especiales, cada uno sigue su curso, y cada uno recibe su entonación por virtud de su contrario, el sujeto del objeto y el objeto del sujeto.
El sujeto aquí es el ser libre y el objeto es el dotado de fuerza y movimiento, pero que no tiene ni acción ni pasión. Entonces, el carácter absoluto de su mutua heterogeneidad queda rebajado a la diferencia que existe entre las múltiples combinaciones y grados de evolución de los objetos naturales, uno de los cuales es el sujeto. Para que quede más claro, en esta solución solo existe el objeto y el sujeto es un objeto evolucionado que interactúa con otros objetos, a diferencia de la primera solución que se presentó, en la que solo existen los sujetos y el objeto se vuelve algo contingente. Para Leibniz, la última realidad de las cosas es una infinitud de seres puntuales encerrados en sí. Las describe como mónadas. Se diferencian por actividad o conciencia. Su esencia es representar la totalidad de las demás. Son individuales, inintercambiables, con actividad autónoma, pero carecen de vida subjetiva. Esto es porque su vida es reflejar el mundo. Es por esto que no se representa el mundo en un sentido de idealismo, donde sí tendría vida propia y no se necesitaría formar ningún mundo. Para Leibniz, el mundo no consiste en sujetos puros, porque la mónada es una representación objetiva del mundo. Toda existencia es espiritual y se le designa una forma material. La apercepción es cuando el ser representa al mundo y a sí mismo, y es consciente de éste y de su propia conciencia acerca de él. Spinoza aplica una mentalidad más especulativa. Parte de que el sujeto y su infinita sustancia o Dios, siendo esto totalmente necesario para no caer en una contradicción lógica. Dicho esto, Spinoza plantea que todo proviene de Dios y al mismo tiempo ninguna cosa finita proviene de Dios. Es decir, que como el sujeto y objeto provienen del ser, lo que los confronta es que su forma individual y finita no puede corresponder al ser absoluto. La discordia desaparece con la idea de que lo real, infinito, nunca actúa subjetivamente, sino acorde a la necesidad individual de su esencia, de la cual brota la conciencia de fines del sujeto como realidad. Y así, desde el punto de vista de lo eterno, se resuelve la contraposición entre sujeto y objeto, porque se desvanece el ser contrario de ambos. Schelling propone una solución metafísica. La clave es la concordancia entre el sujeto y objeto. Y esto solo se logra teniendo contenido absoluto, en donde pertenece aún en cambios visibles, y mientras que la indiferenciación metafísica sea afectada por estos dos polos. Simmel pone la diferencia y desproporción entre el hombre y el mundo, y que eso hace el hecho de que no podamos observar empíricamente una vida en el conjunto del mundo. La vida, según Simmel, es el único proceso que conocemos que está más allá de la unidad y la multiplicidad, y en el cual, conforme a su íntima esencia, la unidad se despliega en la multiplicidad, y ésta a su vez se reúne y se resume en la unidad. Simmel expresa de manera acabada que la pregunta por lo social es ¿cómo es posible la sociedad? Es una interrogante que lleva a la reflexión sociológica a transitar por las ramificaciones filosóficas que se tejen siempre sobre la diada individuo-sociedad. La enorme heterogeneidad entre sujeto y objeto experimenta por virtud de un común denominador metafísico una conciliación que es puramente ilusoria. Esto quiere decir que están marcadas su separación, pero siguen estando juntas. No obstante, la relación entre ambas, que llamamos conocimiento, es posible ya que se realiza una de otra. Platón, en su doctrina de las ideas a desarrollar, una de las soluciones del problema sujeto-objeto está que se puede caracterizar diciendo que había descubierto el hecho del mundo espiritual. Ante todo, había proporcionado la conciencia de que todo lo espiritual formaba parte de sus contenidos, una cohesión cerrada en sí misma, y que nuestro pensamiento individual, por imperfecta y fragmentariamente que refleje esta conexión, toma de ella toda su objetividad y verdad. Después de Platón lo sigue el desarrollo de las ideas fundamentales de Sócrates. El saber claro y racional era la base fundamental para Sócrates. La opinión aislada y subjetiva tenía que ser sustituida por un ser objetivo de validez general.
Platón tenía la opinión de que los objetos tenían que ser diferentes a los del mundo real, las cuales llamó ideas, y sólo servían para concebir la existencia de una verdadera realidad.